en el fondo del abismo. El estudio de Apocalipsis 20 suele despertar el deseo de descubrir cómo y cuándo será encadenado Satanás en el fondo del abismo. Allí se nos revela que ese acontecimiento está relacionado con las dos resurrecciones, de las cuales habló Jesús cuando enseñó: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La separación de los dos grupos, los que se ampararon en la gracia del Señor y los otros, los que rechazaron la salvación, ocurrirá en ocasión de la segunda venida de Cristo, cuando se producirá la primera resurrección. Entonces se cumplirá la palabra: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. San Pablo escribió en la Santa Biblia que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Apocalipsis nos revela que habrá un período de 1000 años entre la resurrección de los fieles y la de los impíos, cuando dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es probable que en su mente surja la lógica pregunta: ¿dónde estarán los fieles durante el milenio? Hacia el final de su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesucristo prometió: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso San Pablo nos explica que los fieles muertos se resucitarán cuando Jesús vuelva. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Y qué haremos en el cielo durante los 1000 años? Apocalipsis 24 revela: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Durante ese juicio, que podríamos llamar de comprobación, afirmaremos nuestra confianza en la justicia de Dios, al entender cosas que hoy ignoramos, por las cuales Dios determinará que unos se salven y otros no. Y San Pablo nos dice que incluso juzgaremos a los ángeles, lo cual nos ayudará a entender mejor los entretelones desconocidos del gran conflicto y afirmarán todavía más nuestra fe en la misericordia y la justicia divina. La revelación también nos dice qué ocurrirá con los impíos. Ellos morirán ante la presencia del Señor. Esos dos grandes hechos, todos los redimidos con Jesús en el cielo y todos los que rechazaron la gracia en la tierra muertos, es lo que dejará la tierra desolada y vacía, atando a Satanás con esa cadena de circunstancias durante los 1000 años que seguirán a la segunda venida de Cristo. ¿Qué ocurrirá al fin de los 1000 años? Apocalipsis 21:2 nos revela
Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Satanás obrará otra vez cuando los malos sean resucitados, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esta es la muerte segunda. El significado de esta última expresión lo analizaremos en los estudios 12 y 20 de nuestro seminario acerca del Apocalipsis. Los redimidos no participarán de ese castigo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Para ellos son todas las promesas del Apocalipsis. San Pedro revela en la Santa Biblia: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. No se pierdan nuestro próximo tema, que será emocionante e inolvidable: las promesas del Apocalipsis. Mientras tanto, oremos al Señor encomendándonos a su cuidado y aceptemos su gracia redentora, expresada por el sacrificio de Jesús, que es lo único que nos habilitará para ser dignos del cumplimiento de sus maravillosas promesas. Quiero daros brevemente algunas informaciones sobre nuestros próximos temas, y agradezco al profesor Calonge que tomó estos minutos, porque se me había caído uno de los cristales de las gafas para poder veros el rostro. Esta es para leer, pero las gafas para veros. Durante el trabajo allí con las diapositivas se me engancharon, y con el auxilio de todos los que estaban adelante finalmente la encontramos, y hasta colocarla en su lugar sin ser óptico da un poco de trabajo. Tengo aquí algunas informaciones sobre los próximos temas que os interesará conocer. El tema que comenzaremos mañana es sobre el santuario que San Juan dice que él vio en los cielos. Os agradará saber que en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, todo el simbolismo del santuario estaba relacionado con la salvación del ser humano. Y Apocalipsis maneja el lenguaje del santuario en todos sus capítulos. Gran parte de la simbología que encontramos en el libro de Apocalipsis es simbología del santuario. De manera que es imposible comprender las profecías del Apocalipsis en plenitud sin que tengamos una noción clara acerca del santuario, y ese santuario que Juan vio en el cielo. Y el análisis de esos aspectos nos permitirá entrar en la comprensión de la cadena profética más extensa de la Sagrada Escritura, la cual nos ayudará a ver cómo estaba marcada con precisión el año del bautismo de Jesucristo, el año de la crucifixión de nuestro Señor, el año en que comenzaría el Evangelio a proclamarse a los no judíos, lo que se llama bíblicamente los gentiles. Se nos habla acerca de la época del juicio previo a la venida de Cristo. Es fascinante y espectacular esa matemática profecía, que para entenderla necesitamos el preámbulo de la comprensión del santuario. Después de esos temas del santuario, discutiremos lo que Apocalipsis revela acerca de visiones y profetas modernos, para entonces analizar la sublime profecía de esa mujer de aspecto virginal, la mujer vestida del sol, de Apocalipsis 12,
y también lo que tiene que ver con sus descendientes. Y entonces sí, con todo ese caudal de conocimientos de Apocalipsis que hemos acumulado en las sesiones hasta acá y en las que acabo de mencionar, podremos comprender lo de la bestia de Apocalipsis 13, el 666, la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13, hacia dónde van las democracias europeas, qué papel tiene esa segunda bestia de Apocalipsis 13 en relación con Estados Unidos y su papel actual junto con las democracias europeas. Es interesantísimo, espectacular lo que vamos a ver. Después discutiremos la marca de la bestia y qué dice Apocalipsis de la unión de las iglesias. Entonces sí, veremos lo de el castigo del lago de fuego más explicado por Apocalipsis y el misterio de Babilonia la gran ramera, que es otra de las impresionantes profecías de Apocalipsis. Os aseguro que estamos ahora entrando en la fase final, pero más fascinante del Apocalipsis. Permitidme, como introducción al tema de hoy, leer un comentario muy valioso de este gran teólogo alemán que vivió su ministerio, teólogo católico apostólico romano, vivió mayormente su ministerio religioso en Argentina. Allí él fue cabeza de la congregación de los Padres del Verbo Divino, que son grandes escrituristas católicos. Además fue director del seminario diocesano de la universidad, de la ciudad de La Plata, catedrático en teología, y él tradujo la Sagrada Escritura directamente de las lenguas originales al español, al castellano, y con las licencias eclesiásticas otorgadas nada menos que por el actual cardenal primado de Argentina, fue publicada su Biblia. Este es el Nuevo Testamento. Voy a recorrer las librerías religiosas el lunes para ver si tienen existencia acá, porque os aseguro que tiene notas interesantísimas dignas de leer. Yo no lo conocí personalmente. Uno de mis grandes profesores de teología, el profesor y doctor Víctor Ampuero Mata, sí tuvo una entrevista personal con él. Este hombre, yo coincido con mucho de lo que él dice, no es que sea importante por eso, pero quiero que veáis qué interesante algo que dice en la introducción del Apocalipsis, cuando dice el objetivo de este libro, o sea, del Apocalipsis, el único profético del Nuevo Testamento, es consolar a los cristianos en las continuas persecuciones que los amenazaban, despertar en ellos la bienaventurada esperanza y a la vez preservarlos de las doctrinas falsas de varios herejes que se habían introducido en el rebaño de Cristo. Por otro lado, él menciona en otro de sus párrafos que el libro del Apocalipsis es un libro eminentemente profético y eminentemente doctrinal. Y evidentemente es imposible entender bien el Apocalipsis si uno saltea o pasa por alto las grandes revelaciones doctrinales que nos hace. Recordáis en nuestra primera sesión que vimos que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo como mínimo de una manera tridimensional. La revelación de la persona de Jesucristo y en forma majestuosa, post crucifixión, post resurrección, post ascensión. Y es la revelación también del pensamiento vivo de Cristo, de su doctrina, y es la revelación de su obra en favor de la redención, lo cual lo entenderemos mucho mejor en los próximos temas del santuario. Por eso es normal y lógico que Apocalipsis revele el misterio de la muerte. Frente a la muerte, las personas reaccionan de maneras diferentes de acuerdo a lo que les enseñaron, aunque no siempre armonice con lo que enseñe la palabra de Dios. Cuando estaba en Quito, Ecuador, cogí del principal diario de Ecuador este reportaje. En Huangaje se velan a los muertos sentados. Huangaje, a 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar,
tiene comunidades quechuas nativas que hablan todavía la lengua de sus antepasados, aunque también hablan el español. Pero es muy poco lo que el conquistador español pudo hacer para cambiar costumbres allí. Y especialmente quiero mencionar una de las costumbres en cuanto a los muertos. Por lo menos a mí me resultó curioso saber que cuando muere una persona en ese lugar, además de correr la noticia como reguero de pólvora y vienen para comer y beber abundantemente, tienen la siguiente costumbre. Ellos velan al muerto de acuerdo al número de hijos que tuvo, no importa si es hombre o mujer, y un día por cada hijo que tuvo. Y algunos de ellos tienen familias numerosas, pero el frío que hay a 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar evidentemente contribuye o colabora para que no se descomponga tan rápido el cadáver. Comenzando por el hijo mayor o la hija mayor, bañan al difunto y lo tienen sentado, lo velan sentado, y cada hijo, por orden decreciente de edad, tiene que bañar al padre o a la madre muerto. Un día cada uno lo tienen que bañar. Y después que transcurrieron los días para que por turno cada día un hijo bañe a su padre o madre muerto, recién lo entierran entonces. Eso sí, si alguno había cometido alguna fechoría, y especialmente si moría en algún accidente, tienen la costumbre hasta el día de hoy de coger un gallito blanco y lanzar al gallito blanco en el abismo, y esa es zona de montaña, de cordillera, tienen picos hasta de 5.000 y 6.000 metros de altura, por el despeñadero lanzar al gallito blanco para que muera, y después los hombres de la comunidad bajan una cuerda y comienzan a hacer ademán como que hacen mucha fuerza para levantar. Cuanto más sinvergüenza fue el muerto, más fuerza hacen, porque están sacando su peso ahí para rescatarlo y que el gallito murió en el lugar del otro, ¿no? Costumbres. Cuando recorría Medio Oriente en viaje de estudio hace algunos años, Miled Modad, que en ese tiempo era pastor adventista allí en el Líbano, pero se había criado en Argentina, habla bien los dos idiomas, el español y el árabe también. Nos habíamos conocido, fue ayudante mío en Argentina durante casi un año, y ahora como gratitud, fíjate, mis ayudantes a veces quedan agradecidos. Como gratitud me estaba sirviendo de guía y me llevaba con el auto, y junto conmigo al doctor Humberto Raúl Treyer también, y de pronto sentimos tiros. Y él dice, cuando nace un varoncito hacen mucha fiesta, tiroteos también. Si nace una mujercita, no. Pero cuando muere alguien, además de exteriorizar mucho los sentimientos, también tiran tiros. Dice, el otro día murió uno muy importante y dispararon como 10.000 balas. Y entonces la gente decía, ¿cómo lo apreciaban? ¿Cuántos tiros dispararon? Cuando entre nosotros dicen cómo lo apreciaban, la fila de automóviles o cuántas personas en el entierro, aunque a veces van por compromiso y descuerean al pobre difunto a más no poder allí en el velatorio, pero a veces también van por mucho aprecio. Así expresaban los sentimientos. Estábamos, creo que fue en Hebrón, lugar donde desarrolló Abraham mucho de su vida, y llegamos a una de las iglesias que queríamos visitar, y en el hall había una fotografía de una muchacha joven. Después supimos que había muerto una muchacha de 18, chavala, como dicen aquí, de 18 años. Es una linda chavala, de 18 años, y ahí había una mesa con trozos de pan, trozos de torta, bebidas, y mientras lloraban comían, y nos quisieron convidar también a nosotros. Y entonces Miled Modad dijo, es que están acompañando el velatorio, y la costumbre es aquí, en el hall de la iglesia, comer esos pedazos de torta, beber. Nos invitaron, yo no quise, el doctor Treyer y Modad comieron, pero yo me sentí medio como sacrílego, sin estar identificado con la situación de la familia, y qué sé yo qué otra cosa habrá estado envuelta en lo de la comida, ¿no es cierto?
los seres humanos frente al dolor de la muerte tenemos nuestra forma peculiar de reaccionar y actuamos en base a cómo actúa nuestra comunidad, como nos lo enseñaron o como lo vivimos nosotros antes también. La palabra de Dios, y Apocalipsis es magistral para introducirnos en esto, nos revela el secreto de la muerte, que claro que va a producir en esos pueblos que tienen ideas extrañas modificaciones de conceptos si es que son sinceros. Porque no importa cuán clara sea la palabra de Dios, quien no respeta la palabra de Dios va a rechazar lo que dice, pero para nosotros todos los cristianos la Biblia es palabra de Dios y la respetamos. Y hasta es probable que entre nosotros los cristianos se hayan introducido algunas cosas del pensamiento filosófico pagano en esa época cuando la profecía de los 7 sellos decía que iba a haber una caída de la verdad y que eso, en el momento en que se fue paganizando un poco el pensamiento religioso, teológico, cristiano, dejó sus secuelas, ¿no? Y qué mejor que producir todas las rectificaciones que haya que producir en función de la palabra de Dios. No sé si me hago claro. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Ahí en la nota introductoria, independientemente de nuestros pensamientos al respecto, coloco cómo al cortar las innúmeras cuerdas emotivas, conscientes e inconscientes de nuestra vida de relación, la muerte produce un vacío y una sensación de carencia difíciles de ser igualados. La muerte es la última y la mayor frustración humana que obliga a la búsqueda de respuestas satisfactorias a preguntas tan concretas como estas. ¿Qué ocurre cuando alguien fallece? ¿Hay vida en la muerte? ¿Podemos reencontrarnos con nuestros amados que murieron? Pero quizá la pregunta más delicada y lógica sea, ¿dónde encontrar la respuesta? ¿Dónde? Cuando visitaba el Museo del Cairo, allí veía 22 momias de famosos faraones. Y cuando visitáis las pirámides en Egipto, llama la atención, enormes moles de piedra, impresionantes, para morada última del faraón. Y lo más significativo que en la gran pirámide no se encontró la momia del faraón. ¿Será que fue hecha como señuelo y en otro lugar secreto, escondida con todos sus tesoros? Algo para que los egiptólogos todavía sigan escarbando. El intento, la desesperación del ser humano por no desvincularse de aquellos que fueron parte de su vida o que fueron parte de nuestra vida y a quienes la muerte nos los arrebató. Pero Jesús tiene la respuesta. Y quiero que busquemos juntos el versículo, por ejemplo, de la página número 1141. Página 1141, Apocalipsis capítulo número 1, el versículo 18. Cristo resucitado se revela como el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Pero veamos qué tiene Jesús en sus manos, según revela Apocalipsis 1:18. ¿Me lo lees, Rafael? Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hades quiere decir sepulcro. Podéis completar, Jesús, ese que se revelaba diciendo el que vivo y estuve muerto y he aquí que vivo por los siglos, dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades, o sea, del sepulcro. Y para mí esto me da esperanza. Las llaves que abren el arcano de la muerte y que manejan eso que para nosotros es misterio, no están en manos humanas. Habrá justicia y habrá misericordia. Es la mano que fue crucificada en la cruz del Calvario como una expresión tan grande del amor de Dios dispuesto a pagar la deuda de nuestros pecados y tan inequívoca de la justicia de Dios, que estuvo dispuesto a costa de su sacrificio a pagar la deuda del pecador para darle a Dios el Padre el derecho legal ante todo el universo de perdonar nuestros pecados
acreditándonos el crédito de la justicia de Cristo en nuestra cuenta, a fin de que, liberados de la deuda del pecado, tengamos derecho a perdón y a salvación. A mí me hace mucho bien, frente a la incertidumbre de la muerte y a la angustia que produce la separación de los amados a quienes nos los arrebató la muerte, saber que las llaves de la muerte y del sepulcro no están en manos humanas, falibles, que se equivocan y que a veces cometen injusticias, sino que están en la mano que fue crucificada por nuestra salvación. Una mano que sufrió por mí, sufrió mis dolores. Una mano que murió mi muerte, pero que experimentó la resurrección. Es la mano que abre las puertas de la esperanza para el alma, porque es la mano del que murió, pero resucitó y hoy vive. Ese solo hecho ya me da un bosquejo de lo que pasa con los que mueren. Hay muerte, pero hay resurrección, y hay resurrección real de la carne para vida perdurable. Porque Cristo murió, fue sepultado, el credo dice descendió a los infiernos, y algunos quedan chocados con esa expresión que no me da el tiempo para explicarla ahora, pero detrás de la muerte y de la sepultura, Él resucitó. Cuando estuve en Palestina, la tumba de Cristo estaba vacía. No es como la tumba de Mahoma con sus huesos allá en la Meca. No es como la tumba de Confucio, de Lao Tse o de tantos fundadores de religiones cuyas cenizas, sus huesos, están allí para ser venerados por sus seguidores. Fundadores de religión que sucumbieron frente a la muerte y sus cadáveres quedan allí para testificar que no fueron más que humanos. Pero la tumba de mi Cristo está vacía. La tumba de mi Cristo está vacía, porque hasta el incrédulo Tomás tocó sus manos y tocó su costado y comprobó que vivía, que había resucitado. Y es ese Cristo que murió, pero que resucitó y ahora vive por los siglos de los siglos. Es ese Cristo que palpó Tomás y que vio que había vuelto a la vida, el que dice, tengo las llaves, lo dice en Apocalipsis, tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. En buenas manos está, me da esperanza. Él tiene las llaves y abre el cofre de la esperanza para quienes hemos perdido a nuestros amados. Y nosotros necesitamos conocer de su revelación. De paso, quiero que sepáis, aunque no está allí en la lección, vamos a buscar en la página, no anoté la página. Apocalipsis capítulo 14, página 1151, de las 7 bienaventuranzas que registra Apocalipsis. Y no os sorprendáis, Apocalipsis es un libro de bienaventuranzas. Por lo menos una de las 7 bienaventuranzas tiene que ver con los muertos. Vamos a ver allí en Apocalipsis capítulo 14, el versículo número 13. ¿Un voluntario para leer Apocalipsis 14, versículo 13? ¿Hay voluntario para leer o voluntaria? Dios no se olvidará de la conducta de los que han muerto. Hoy descansan. Hoy descansan. Bienaventurados, y esto está hablando de la crisis final, cuando los últimos pasos de ese conflicto entre el bien y el mal, conflicto de los siglos, esa lucha por el control de la mente que entabló el gran rebelde Satanás, cuando se quiera imponer la marca de la bestia y cuando haya ese complot internacional de super represión contra los sinceros, y Satanás quiera a través del anticristo exterminar a los que guardan los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, lo dice así Apocalipsis 12:17. En ese momento en que se presenta en contraste los que adoran a la bestia, a su imagen, tienen el número de la bestia en su frente, esto lo estudiaremos en otra sesión porque no da el tiempo hoy, sobre los cuales caerá el fuego y azufre al final del milenio.
se presenta en contraste a ese pequeño remanente fiel que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, que va a ser sacudido, que va a ser vapuleado. Y el Señor tiene una palabra de bienaventuranza para los que en esa época desciendan al descanso. Bienaventurados los que mueren de ahora en adelante en el Señor. Descansarán, ya no tendrán luchas ni fatigas. Pero Dios no se olvida de su conducta, sus obras quedan. Y cuando venga el día de la resurrección, el Señor que prometió pagar a cada uno según sus obras, tendrá en cuenta esos fieles. Apocalipsis es un libro maravilloso. Y perdonadme que yo ame tanto al Apocalipsis, pero al estudiarlo vosotros lo amaréis también. Y no dudo que alguno más todavía. Allí en la nota de esa pregunta uno dice que la inocente muerte y la resurrección de Cristo resuelve el problema de la muerte del pecador. Decía en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Apocalipsis 1:8 dice, el que es principio y fin, el Todopoderoso, Él sabe todo, cómo creó la vida y lo que sucede cuando una persona muere. Y lo reveló en la Santa Biblia, como dice el apóstol San Pedro ahí en 1 de Pedro 1:10 y 11. Por eso es que cuando discutían con él un problema respecto a los muertos y a la resurrección, como dice en San Mateo 22:29, respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Cuál es la clave para saber qué pasa con los muertos? Estudiar las Escrituras. Porque los hombres imaginamos, pero Dios sabe. Y cuando los hombres que imaginamos comenzamos a filosofar, la mente va a cualquier parte y puede sacar cualquier tipo de conclusiones. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, allí Dios revela. Ahora, siendo que Jesús es el autor de la vida, y que al encarnarse naciendo de la bienaventurada Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo, tomó cuerpo como nosotros, y al morir en la cruz del Calvario pagó la deuda de nuestros pecados. Él estuvo muerto pero resucitó, por eso se nos presenta en Apocalipsis como el que estuve muerto y vivo. Es Él la voz más autorizada para decir qué pasa cuando una persona muere. En primer lugar, porque Él es el Creador. En segundo lugar, porque Él estuvo entre los muertos. Él murió. Él resucitó también y como vive puede hablarnos. Y también Él resucitó a Lázaro y a otros más. Por eso nada mejor que ver en la Sagrada Escritura lo que nos dice. De paso, entender la manera como Dios creó la vida es la forma más inteligente de entender qué pasa cuando la vida se desarma. La muerte es el proceso inverso al de la vida. Saber cómo armó Dios la vida del ser humano es importantísimo para entender lo que pasa cuando por el pecado se desarma la vida que Dios había armado. Mi garganta no anda demasiado bien hoy y me abusé ahora al hablar fuerte, peor. Pero le pedí a Rafael que me ayude en unos minutos del tema, después yo voy a seguir también. De paso, Rafael, además de la licenciatura en Historia, también tiene la licenciatura en Teología, y él fue profesor de Teología, y enseñó Apocalipsis, y enseñó ese Apocalipsis del Antiguo Testamento, que es el libro de Daniel, en el seminario de Sagunto, cerca de Valencia, en España. De modo que cuando él comience a dar clases bíblicas y yo me vaya, van a decir, menos mal que se fue Belvedere, porque ahora tenemos al que sabe de veras. Vamos a escuchar a Rafael entonces un poco para que nos explique esa parte ahí de nuestra hoja guía que tiene que ver con la manera como Dios armó la vida. Es que tú, hay que ver cómo se las ha ingeniado el profesor Belvedere para colocarse ahí un artilugio. Yo todavía no he descubierto el secreto de cómo se ha sujetado el micrófono, todavía no lo he descubierto. Yo sería incapaz. Y bueno, aprovechando que él tiene la garganta así un poco estropeada y que
amablemente me vais a escuchar, vamos a explicar a la luz de la Biblia cómo Dios organizó la vida para que entendamos qué es lo opuesto a la vida y cómo se produce la muerte. Es así de simple. Tradicionalmente se nos ha enseñado a muchos de nosotros que el hombre está compuesto de dos elementos, de cuerpo y alma. Es verdad que esto lo hemos aprendido desde siempre. Es el concepto tradicional de la naturaleza humana. El hombre es cuerpo y además es alma. Y dice la explicación tradicional que el cuerpo muere, desaparece, pero el alma no muere, el alma es inmortal. A partir de ahí, por tanto, se ha establecido la teología tradicional y el hecho de que las personas, pues, después de la muerte sigan existiendo y en función de su comportamiento en la vida van a un sitio o van a otro. De esto nos hablará el profesor Belvedere en los próximos días. Pero vamos a ver qué dice la Biblia sobre la constitución del hombre. Vamos a preguntarle al Creador qué es lo que Dios hizo cuando estableció el hombre. Y en la hoja guía que tenéis vosotros, dice qué dos elementos unió Dios en la creación para que surgiera el alma viviente. Y si leéis en la página 6, en el libro del Génesis, algún voluntario, si por favor quiere buscar la página 6, en el libro del Génesis capítulo 2 y versículo número 7. Alguien que pueda, de entre el público, leer. Un voluntario o voluntaria. ¿Qué dice el texto? Dice que cuando Dios creó a Adán, formó al hombre, dice, del polvo de la tierra. Jehová Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Y Dios no hizo un muñeco de barro como nosotros tradicionalmente pensamos. Dios hizo de los elementos que hay en la tierra un ser de carne y hueso. Vosotros sabéis que todos los elementos que forman nuestro organismo, el hierro, el fósforo, el oxígeno, el hidrógeno, todos esos elementos simples se encuentran en la tierra. Y Dios los organiza con tal maestría, con tal habilidad, los utiliza que forma a Adán. Y lo forma un ser humano con todo su complejo mecanismo, con todos sus músculos, sus arterias, sus diferentes órganos, etcétera. Y Dios hace a Adán, pero era un muñeco de carne. Para que ese Adán pudiese funcionar como un ser humano, dice que el texto, dice el que hemos leído, Génesis capítulo 2, versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, infundió Dios la vida que procede de él, la vida que viene de la vida, al insuflar la vida sobre Adán, ese organismo perfectamente diseñado, preparado para vivir. Al infundirle la vida, el hombre se convirtió en un ser viviente. Algunas versiones dice, y fue el hombre un alma viviente. Eso dice la Sagrada Escritura. Sin embargo, esa vida que Dios daba al hombre, tenía, para que el hombre pudiese perpetuarse, tenía una regla, una condición indispensable, la obediencia. Dios le había dicho al hombre, podéis leer en la siguiente pregunta, en la pregunta número 3, en los versos de Génesis 2, 16 y 17, en el mismo capítulo. Profesor Belvedere, ¿quieres leernos, por favor? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La posibilidad de que el hombre pudiese prolongar su vida estaba en relación directa con la obediencia, la sumisión a la voluntad de Dios. Dios puso a prueba al hombre. Dios había dado al hombre la vida, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, pero esa vida era una vida condicionada a la obediencia. Y sabemos por la Escritura que el hombre desobedeció. Fue Satanás, fue Luzbel, que se va a introducir en la serpiente, ¿recordáis? Eva se quedó encandilada porque nunca había escuchado a un animal hablar.
Y en Génesis capítulo 3 se plantea toda la problemática de la desobediencia de nuestros primeros padres, con que Dios os ha dicho, con insinuación mordaz, con insinuación que genera ya o que intentaba generar la duda entre nuestros primeros padres, con que Dios os ha dicho, sí, Dios nos ha mandado que de todos los árboles del huerto podemos comer, pero que del árbol del huerto que está en medio del paraíso no comeremos, porque el día en que comamos moriremos. Y Satanás le dice al hombre, o a la mujer en este caso, no moriréis. Y mis queridos amigos, todo este problema de qué ocurre con el hombre o qué pasa con la muerte, qué revela el Apocalipsis sobre la muerte, está basado el tema sobre esas dos declaraciones. Dios dijo, moriréis, y Satanás dijo, no moriréis. ¿Qué pasa cuando el hombre muere? ¿Muere o no muere? ¿O sigue viviendo? ¿Qué pasa? Dios había dicho, moriréis. Satanás dijo, no moriréis. Bien, la Escritura una vez más viene en nuestro auxilio. ¿Qué ocurre cuando el hombre muere? En el libro de Eclesiastés de la Escritura, no está ahí en las notas nuestras, para los que queráis seguir la lectura, se encuentra el texto en la página 645. ¿Qué pasa cuando el hombre muere? Dice Eclesiastés 12:7, y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Para que entendamos perfectamente esta idea, quiero ilustrarla con una lámina. Aquí tenéis una lámpara. Tenéis una lámpara, una bombilla, y al lado la bombilla más la electricidad igual a la luz. Pero la bombilla no es la luz. ¿Estáis de acuerdo? La electricidad tampoco es la luz. Es la unión de la lámpara con la electricidad que produce la luz. Lo mismo ocurrió con la creación del hombre. Dice el texto que formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Hizo un ser humano perfecto, pero era un muñeco de carne. Estaba preparado para vivir, pero necesitaba la electricidad de Dios, la corriente, la fuerza, la vida que procede de Dios. Y al unirse el polvo con el aliento de vida, el soplo de vida de Dios, se produjo el alma viviente, el ser humano. El alma viviente, cada uno de nosotros. Nosotros somos almas vivientes. Cuando nosotros decimos, había 1 millón de almas, no entendemos esa expresión que hay espíritus descarnados que frotan. No, hablamos de seres de carne y hueso, porque es que la palabra alma, del latín anima, significa ser animado, ser vivo, ser que piensa, que se mueve, que anda, que razona, que habla. ¿Qué ocurre cuando el hombre muere, según hemos leído en Eclesiastés 12:7? ¿Qué ocurre al morir? Se separa la vida que procede de Dios, o se separa la electricidad de la lámpara y entonces apaga la luz. Lo mismo ocurre con el hombre. Se separa la vida que está en el hombre de la materia y se apaga la conciencia y se apaga el ser humano. Desaparece el ser humano. Quiero indicaros más todavía. Esa idea de que el alma es inmortal, que el alma no muere, no la enseña la Biblia. La Biblia enseña, de parte de Dios, el día que desobedezcas morirás. Y los hombres cuando mueren desaparecen, se terminó todo. Vamos a completarlo con algunos textos. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, en el Salmo 146, en la página exactamente, Salmos 146, y el verso 4 dice, pues sale su aliento, sale la electricidad, sale la vida que procede de Dios, pues sale su aliento y vuelve a la tierra,
en ese mismo día perecen sus pensamientos. Hay una máxima cartesiana que dice, pienso, luego existo, ¿verdad? ¿La habéis escuchado? Pienso, luego existo. Si no pienso, no existo. Dice el texto del salmista, pues sale su aliento, sale la vida que procede de Dios. Dice, y vuelve a la tierra el polvo. Se separa la vida de la materia. Y dice el texto, en ese mismo día, perecen sus pensamientos, desaparece el hombre. Desaparece. Y hablando del alma, que hemos dicho que las almas somos nosotros, cada uno de nosotros somos almas, seres animados, seres vivos, quiero deciros que ese concepto de cuerpo mortal y alma inmortal no lo enseña la Biblia. Viene de la filosofía de Platón, una vez más, de ese paganismo que se introduce en el siglo IV y que nos enseña filosofías, o en este caso, un concepto antropológico, un concepto del hombre que nunca enseña la Escritura, no lo enseña nunca. Eso viene de la filosofía griega, del paganismo de Platón. Porque lo que sí dice la Biblia, hablando de que el ser humano es un alma, un ser vivo que piensa, que se mueve, que entra, que va y que viene, que sale, que razona, y que un día desaparece cuando la vida, cuando decimos ha exhalado el último suspiro, esa vida que procede de Dios se la lleva Dios, y el hombre desaparece. Claro, me diréis, bueno, ya está todo. Ya nos ha dicho el profesor Belvedere que Apocalipsis dice, bienaventurados los muertos, que de aquí de adelante mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos, pero Dios no se olvida. Sus obras con ellos siguen. Pero la Biblia nos dice que el alma es mortal. Nunca enseña la Biblia que el alma sea inmortal, jamás. ¿Queréis verlo? Lo tenéis ahí en vuestra nota. Y echamos fuera demonios. En la pregunta número 5 dice, al desobedecer a Dios, ¿qué ocurre con el alma viviente? Y si leéis, alguien que lea, algún voluntario, en la página 778. Página 778. ¿Qué ocurre con el alma viviente? Vamos a leer a alguien que por favor sea tan amable de leer el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien que lea, por favor? ¿Sí? Allí tenemos una mano. Adelante. Luego el alma no es inmortal. Ya hemos visto en nuestro seminario que todos hemos pecado, no lo dice la Escritura, todos hemos pecado. Dice el Señor en su palabra, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Y la Escritura dice, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Luego el alma no es inmortal. El alma no es inmortal, el alma es mortal. Quiero indicaros, para dejarle paso al profesor Belvedere, en el próximo tema del cuestionario de hoy, que la Biblia indica que únicamente Dios posee inmortalidad. Hay un texto que no está en vuestro cuestionario y que os invito también a leer en la epístola de Pablo a Timoteo, en la primera epístola, en la página 1103, alguien, los que tenéis ahí la Biblia podéis buscar, hablando del Todopoderoso, dice el versículo 15 del capítulo 6 de la página 1103, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, dice el apóstol Pablo, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El único que tiene inmortalidad. Nunca en la Sagrada Escritura la palabra o el término inmortalidad se aplica a un ser humano, jamás. Siempre se aplica a Dios. Absolutamente, siempre se aplica a Dios, el único que tiene inmortalidad. Así que el alma es mortal. ¿Qué ocurre cuando el hombre muere? ¿Qué hay después de la muerte? Vamos a seguir el temario,
Pero en esta ocasión el profesor Belvedere nos va a hablar de un hecho muy conocido por todos vosotros y que nos anja definitivamente este tema en una experiencia práctica real que vivió el propio Jesús. Muchas gracias, Rafael. Ya descansé un poco mi garganta. Vamos a cansarla de nuevo, entonces. Rafael nos ha presentado algunas cosas muy valiosas y que en verdad marcan en armonía con la experiencia real de una persona. No marcha tal vez con lo que nos hemos escuchado y con buenas intenciones nos han enseñado, pero tenemos que reconocer que la mente consciente es el resultado de la armoniosa relación entre el polvo o sea, la parte somática y el soplo de vida, esa energía que mueve el cerebro. Vamos a ilustrarlo. Un caballero se equivoca en su conducta, o pierde el reloj y no se da cuenta que son las 3:30 de la mañana, vuelve alcoholizado a la casa. Como está alcoholizado, su cerebro intoxicado por el alcohol no funciona muy bien. Y entonces tiene dificultad para invocarle al agujerito de la cerradura con la llave. De todos modos, la intoxicación etílica no es tan grande como para que se haya equivocado de casa. Todavía trata de invocarle al agujero de la cerradura de la puerta de calle de su casa. Pero no le está acertando bien. Gracias. No le está acertando bien porque su cerebro está intoxicado por el alcohol y no está pudiendo razonar del todo. Pero cuando entra él no contaba con un segundo problema, y es que su mujer está bien despabiladita y furiosa porque son las 3:30 de la mañana y en lugar de estar en casa como correspondía estuvo con sus amigotes por allí, y como no tenía harina pero sí el palo de amasar, lo usan no para estirar la masa para los macarrones o tallarines, sino para achatarle la cabeza al condenado de su marido que viene alcoholizado. Ahora las cosas se empeoran para el pobre hombre, porque el cerebro, que parcialmente intoxicado no funcionaba bien, ahora bien golpeado, peor, y el hombre cae inconsciente. Pregunto, ¿el hombre había emborrachado al alma o había emborrachado al cuerpo? ¿Qué es lo que se embriagó? Las neuronas. La mujer le rompió el alma. Así decimos. No sé si acá en Argentina los españoles y los vascos, vasco-españoles que van para allá, a veces cuando se enojan dicen te voy a romper el alma. No sé si la aprendieron allá o nosotros la aprendimos de aquí, pero que se la dice allá, se la dice. ¿Qué es lo que le golpeó? Le golpeó un cuerpo, la parte somática. Solo que el golpe produjo un desajuste en las sinapsis, las conexiones de sus neuronas, y el hombre queda inconsciente. ¿Notáis que hay una relación directa, nos guste o no, entre una normal vinculación o relación entre la parte somática, el cuerpo, y la parte energética del organismo? Por eso fue muy adecuado cuando Rafael colocó la ilustración. La luz no tiene existencia propia. La luz tiene una existencia derivada de la unión armoniosa de dos elementos, la lamparilla eléctrica y la corriente eléctrica. No es que nos viene por el cable luz, nos viene por el cable energía. Y esa misma energía, conectada con el ventilador, produce viento. Conectada con el calefactor, eleva la temperatura. Con el refrigerador, produce frío. Con la radio, produce sonido. Y con el televisor, produce sonido e imagen. Pero la energía es la misma. No sé si me voy haciendo claro. ¿Cómo se llama la compañía que provee la electricidad acá? Iberduero. Supongamos que no pagasteis la cuenta a Iberduero. ¿Qué hace Iberduero?
¿Qué es lo que corta Iberduero? ¿La luz o la corriente? Y cuando Iberduero desconecta la corriente eléctrica, aunque la lamparita o bombilla, ¿cómo decís aquí? Las dos cosas. Aunque esta que se llama las dos cosas siga sana, porque le desconectaron la corriente, ¿qué pasa con la luz? Se apaga. Y eso es lo que dice la Escritura. Hay momentos en que Dios decide retirar la corriente y el cuerpo está intacto, pero se paró el corazón. Ahora, cuando se para el corazón de alguien y le hacen masaje cardíaco, a veces logran reactivar ese corazón. Reactivan el corazón, y si eso ocurrió antes de 5 a 7 minutos de muerta la persona vuelve a pensar. Pero si esa reactivación fue después de 5 a 7 minutos y las neuronas cerebrales comenzaron a morir, aunque el corazón lata, ¿volverá a tener conciencia la persona? ¿Por qué no? Los médicos dicen está descerebrado, o sea, murió cerebralmente. Hubo un boxeador argentino, Laborante, que hace unos cuantos años era un boxeador que tenía una pegada muy violenta, pero en Estados Unidos en el ring se encontró con otro que pegaba más fuerte, solo que del knockout no reaccionó más, y lo sacaron en camilla descerebrado. Vivió creo que 1 año y 6 meses, algo así. Durante ese tiempo lo alimentaban de diversas formas, con inyecciones, vía anal, etcétera, pero Laborante nunca más recuperó la conciencia hasta que murió, porque las neuronas estaban rotas. Es como cuando con la lamparilla eléctrica ocurre que se quiebra el filamento. ¿Se llama filamento lo de adentro? El vidrio el cristal está sano. La parte de metal de abajo también. Pero se cortaron los filamentos de adentro y aunque está conectada la corriente, no alumbra. Ahí, la corriente seguía. El corazón del Laborante seguía funcionando. Todo el resto de su organismo también. Pero se había roto los filamentos del Laborante, diríamos. Y entonces, aunque había corriente, destruido el cerebro, la conciencia se apagó como cuando se apaga la luz. ¿Y sabéis que la ilustración es válida? ¿Cuántos de vosotros habéis visto sobre el papel un electroencefalograma? ¿Puedo ver las manos? El electroencefalograma tiene un dibujito, ¿no es cierto?, parecido al de la corriente. ¿Qué es lo que mide el electroencefalograma? Le ponen a uno que parece que va para un viaje espacial. Toda suerte de cables y aparatos por allí están midiendo el pasaje de una corriente que se mide en términos parecidos a la corriente eléctrica. Es la corriente que pasa por el cerebro. Y es interesante, cuando hay una hiperventilación, dice respire más rápido, y respira mucho el que le están tomando el ritmo del electroencefalograma es más rápido. Y cuando lo duermen, y entonces disminuye el ritmo respiratorio, disminuye el ritmo que se capta en el electroencefalograma. Quiere decir que esa especie de corriente eléctrica que pasa por el cerebro es alimentada por el oxígeno del aire. Y qué interesante cuando dice en la Biblia que Dios alentó en la nariz del hombre aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Le dio vida, pero se la dio a través del aliento. Hay una relación entre el oxígeno y la vida cerebral. Por eso es que cuando muchas personas pobres en regiones inhóspitas todavía usan como calefacción el carbón, que aquí vosotros sin duda no lo usaréis, y en esas noches de invierno frío cerraban todo para que el poco de carbón les diera calefacción, el monóxido de carbono desprendido del carbón en combustión empezaba a intoxicarlos, y algunos morían intoxicados.
porque las neuronas quedaron carentes de oxígeno y la persona muere. La conciencia existe en función de un cerebro sano. El cerebro intoxicado por el alcohol hace que se hablen unas cuantas cosas incoherentes. Una vez di una conferencia sobre la existencia de Dios y la nulidad de la teoría de la evolución, y a la salida una señora me dice, ¿sabe una cosa? Cuando el hombre bebe, recorre la escala inversa a la de la evolución. Ah, no, pero yo no soy evolucionista, yo no creo en eso. Bueno, pero yo tampoco, pero que lo recorre sí es verdad, no puede ser. Dice, fíjese, cuando no bebe nada, es un hombre hecho y derecho, sobrio, cuerdo, bebe una copita y desciende al nivel de los monos, ya empieza a hacer muchas monadas, a hacerse el gracioso. Bebe más, desciende al nivel del pavo, hace muchas pavadas, muchas estupideces, y cuando bebe mucho más revolcado entre sus vómitos, desciende al nivel del cerdo. La evolución, proceso devolutivo, evolución al revés, desciende la escala de la evolución. Y pensé, aunque ingeniosa la declaración, eso nos ayuda a entender que un cerebro intoxicado no funciona bien, no piensa bien. O sea, los pensamientos dependen del cerebro. Un cerebro intoxicado con dosificación exacta por el anestesista permite que al ciudadano le abran el pecho, le extraigan un pedazo de pulmón, que le hagan operación de corazón abierto, que te cortan una parte, que te agregan otra, que te cosen. Fíjate, aunque es meritoria la tarea del cirujano, todo lo que hace cuando tú estás dormido por la anestesia. Y hasta que no desapareció el efecto de la anestesia sobre el cerebro, tú no eres consciente del dolor. Ese anestesiado está como si durmiera, no sabe nada. Si la anestesia se le fue la mano o la gravedad de la cirugía es muy grande, ese paciente entra en estado de coma. En estado de coma está peor todavía que desmayado. Si mejora del estado de coma, hay esperanza de que reaccione. Pero si en lugar de mejorar, empeora, del estado de coma, entra en la muerte. Y es imposible que el que está peor esté mejor. Si todavía con las funciones vitales en marcha, destruido el cerebro, está inconsciente y nunca más recuperará la conciencia, cuando la otra parte se muera, el cerebro estará igual que cuando latía el corazón, pero muerto el cerebro no pensaba. No sé para cuántos va quedando claro, puedo ver las manos de los que les va quedando claro. Hay una relación muy definida entre lo que estamos diciendo, hechos científicos, con la revelación de la Biblia. No así con la filosofía, Rafael. Porque la filosofía imagina. Y aunque haya mucha lógica en los enunciados filosóficos, no importa cuán lógico sea todo el esquema de pensamiento, si el punto de partida es un error, la conclusión, aunque sea lógica, también va a estar errada. Insisto, no importa cuán lógico sea el razonamiento, si el punto de partida es una premisa equivocada, la conclusión a la que arribe con toda esa lógica será equivocada también. Pero la revelación bíblica armoniza con lo que científicamente todo médico sabe. Muerto el cerebro, no hay pensamiento. Podemos mantenerlo 23 años vivo como una chica que tuvo muerte cerebral y la madre la tuvo 23 años vegetativamente viva, un verdadero acto de heroísmo amoroso de la madre, pero la niña sin poder pensar, y el médico dice no pensará nunca más, porque se destruyó el cerebro. Se piensa con el cerebro. Por eso la criaturita nace, tiene 3, 4 años, no puede ir a la universidad, no están maduras sus neuronas. Pero tiene 70 años y dice, jubílate hombre, tus neuronas ya no dan más. O sea, el pensamiento tiene que ver con las neuronas. Bueno, vamos a ver un poquitito más qué es lo que dice la Santa Biblia acerca de esto. Habíamos visto que decía que el hombre cuando muere, muere.
Veamos antes, sin embargo, una cosa interesantísima. Por ejemplo, en la página número 1142, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 8. ¿Qué hay después de la muerte? Apocalipsis 2.8. ¿Quién quiere leerme Apocalipsis 2.8? ¿Qué es lo que dice Jesús ahí? Sí. Sí. Jesús es el primero y postrero, el que estuvo muerto y vivió. Él sabe lo que pasa cuando una persona muere. Vamos a ver lo que Jesús dice entonces en un incidente de su ministerio en la tierra, la página 988, San Juan capítulo 11, San Juan capítulo número 11, versículo 11 hasta el 14, versículos 11 hasta el 14. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿A qué se asemeja la muerte? ¿Me lo lees, Rafael? Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. ¿Nuestro amigo Lázaro qué? Duerme. Mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Vamos entonces a completar, nuestro amigo Lázaro duerme. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. O sea, Jesús dice que el muerto está como el que duerme. Vez pasada veía en un periódico una de esas tiras de chispazos de humor, donde había un ladrón con su antifaz y sus llaves en la cintura, la linterna en una mano, etcétera, con el pantalón de un hombre con los fundillos, ¿se dice fundillos, bolsillos, cómo se dice? Los bolsillos dados vueltas para afuera, sin nada, y todo eufórico parado en la puerta del dormitorio con pijama el hombre diciendo, lo siento amigo, mi mujer debe haber pasado primero. Mientras él dormía la mujer se había alzado con el dinero y el hombre no lo supo, porque el que duerme no sabe nada. Ahora el ruido que hizo ese otro lo despertó. Ahora estaba consciente, podía hablar. Los muertos, los que duermen no saben nada. Y Jesús comparó la muerte de Lázaro con el sueño. O sea, el descerebrado está como el que duerme, inconsciente. Y el muerto está descerebrado. Y no hay pensamiento sin cerebro, dice la Biblia. Por lo tanto, los muertos están como los que duermen. Bueno, eso me ayudó a tener una tranquilidad en el sentido de que mi padre y mi hermano que murieron hoy no sufren tormentos en el infierno. Porque cuando a mí me operaron y me anestesiaron, yo no sentí la cirugía. Entonces, si mi padre y mi hermano están como los que duermen, como el que está anestesiado en la sala de cirugía, ellos no sufren. Y eso me da tranquilidad. No están sufriendo. No están. Están como el que duerme. Pero ¿habrá resurrección? Porque dice San Pablo que si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá con él ¿a quiénes? A los que durmieron en él. En otras palabras, ahora yo tengo la tranquilidad de que mis muertos no sufren. Están como el que está anestesiado en sala de cirugía, como el que duerme. Pero un día vendrá Cristo y los traerá a la vida otra vez. Despertarán y los veré. Eso me da esperanza. Eso me hace bien. Vamos a ver un poquitito más todavía lo que dice la Biblia para aclarar esto de Apocalipsis en la página 643, para ver si los muertos pueden intervenir, si los pueden intervenir los muertos en lo que hacen los vivos. Primero lo vemos en Eclesiastés, después lo vamos a ver en Apocalipsis. Página 643, Apocalipsis capítulo 9, versículos 5 y 6. ¿Me lo lees, Rafael? Eclesiastés, sí. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. ¿Los muertos qué? Nada saben. Los muertos nada saben. Podéis completar ahí, pero los muertos nada saben. Sigamos leyendo. Los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido.
También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace de los personas. Vamos a completar. Su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Recordás la ilustración de ese escrito de Jorge Wilde, o Wilde, como queráis pronunciarlo, la primera noche en el cementerio de ese muerto celoso que quería saber qué estaría pasando con su viuda? ¿Cuántos os acordáis que os lo conté la otra vez? ¿Puedo ver las manos? Hay unos cuantos que no lo sabían, pero mi mujer me prohibió que lo cuentes. Está afuera, voy a aprovechar ahora. No la dejéis entrar, no la dejéis entrar. Jorge Wilde, un británico que pasó mucho tiempo en Argentina, entre otras cosas que escribió, muy ingenioso, escribió un libro titulado La primera noche en el cementerio, y cuenta de un hombre muy celoso que se murió y estaba en el cementerio, y con la hipótesis o teoría de que el alma está consciente, ¿no?, lo que dice la Biblia, y ahí no podía salir del cementerio y estaba desesperado. ¿Qué estará haciendo mi mujer ahora? Desesperado, muriéndose de celos el muerto por lo que pudiera estar haciendo la viuda. Pero la Biblia dice que los muertos no participan en lo que se hace, que están como si durmieran, inconscientes, y eso es justo, porque Dios tiene interés que una persona que quedó viuda tenga derecho, después que cicatrizaron las heridas emocionales de la separación, a reorganizar su vida y casarse de nuevo. Y si no fuera verdad de que los muertos están como si durmieran, inconscientes, ¿os imagináis esa viuda que por ahí a los 4 o 5 años se casa, el muerto allí en la noche de bodas, ahí de la luna de miel, comiéndose las uñas y mirando todo lo que pasa en la habitación, allí en el hotel y todo lo demás, desesperado? No sería cielo para el otro, ni sería vida para esta otra, ¿no es cierto? Pero Dios da derecho a un viudo, a una viuda, a casarse de nuevo, reorganizar su vida, y podéis hacerlo en paz, porque los muertos están como el descerebrado, duermen, no sufren y no participan en lo que sigue ocurriendo acá, porque están inconscientes. ¿Y quiénes son los espíritus que aparecen en sesiones donde dicen ser los muertos? Vamos a ver qué dice Apocalipsis, ahí en la misma pregunta 7, en la página 1152. Página 1152. Apocalipsis, el capítulo número 16, página 1152. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 13 y versículo 14. Me lo lee, por favor, Rafael, 13 y 14. Salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra y todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis nos revela que hay espíritus de demonios que engañan hasta los reyes de la tierra y que están preparando las cosas para la última gran batalla de la lucha por el control de la mente, haciendo engaños. Y ya que los muertos no saben nada y no participan, hay espíritus mentirosos, espíritus de demonios. Y recordáis que Satanás decía en la lección número 3 de nuestro seminario que se disfraza hasta como ángel de luz y que tiene instrumentos que se transfiguran como ángel de luz. Y no es sorpresa eso, porque allá en el Edén, Satanás cogió una serpiente, la cual no puede hablar, y habló a través de la serpiente tratando de engañar al ser humano. Es cuando trasplantó el conflicto de su rebelión contra Dios al planeta Tierra. Fue la primera sesión de ventrílocos, dicen algunos, solo que no estaba hablando como un ventríloco. Pensándolo mejor, fue la primera sesión de espíritus que hubo sobre la Tierra. Satanás, un espíritu, usando como medium a la serpiente y hablando, no la serpiente, sino Satanás, la serpiente antigua, a través de esa otra serpiente, para inculcar un engaño.
Hoy, por causa de que hubo otro grupo que trabajó aquí antes, empezamos 10 minutos tarde. ¿Estáis dispuestos, aunque no sean los 10 minutos, a darme 5 por lo menos de los 10 que empezamos tarde, para que os pueda explicar esto, o esto no os interesa? ¿Os interesa? ¿Seguro? ¿Cuántos me dais esos minutos extras? Muy bien, gracias. Vamos a avanzar entonces. Rápido para aprovechar ese tiempo. En la página 1154, notad lo que dice Apocalipsis 18, versículo 23. Ahí dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti. Habla del castigo contra el anticristo. De paso, el anticristo tiene que ver con esto del cambio del día de reposo y con muchas cosas del estado de los muertos. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Quiere decir que iban a estar vinculados hasta con gente importante, pues por todas tus hechicerías fueron engañadas las naciones. Las naciones engañadas por la hechicería. Engaños satánicos tratando de hacernos creer que son muertos los que hablan cuando los muertos no hablan. Me contaban que fue en esta región, creo que me dijeron que antes viajaban en autobuses cuando no había tantos medios de transporte y llevaban a veces cosas, cargas arriba de los autobuses, y a veces la gente hasta se subía arriba cuando no había espacio suficiente, y que estaban mandando un cajón de muertos para otra ciudad. Y ya estaba lleno el autobús y varios subieron arriba y era pleno invierno. Y entonces uno tuvo la feliz idea, porque se moría de frío, de levantar la tapa y meterse adentro del cajón. Alguien me lo contó acá en Bilbao, que dicen que ocurrió. Y cuando estaban llegando, avanzando bastante, quiso saber cómo estaba el tiempo afuera y por dónde andaba y sacó la mano por el cajón. Y hubo gente que se tiró del autobús desesperada y murieron. Los vivos murieron, porque creían que un muerto vivía. Los que decís que los muertos viven, cuando aparece alguien que os parece que realmente era un muerto, os morís de susto porque no lo creéis. Un conflicto entre la mente y las emociones. Pero los muertos, ese estaba vivo. Pero mató a otros con la mano afuera del cajón. Los muertos, dice la Biblia, que están como el descerebrado. Duermen, inconscientes. Pero hay espíritus de demonios que engañan, y no os sorprendáis. Vamos otra vez a lo que pasó en el Edén y veremos que Apocalipsis, que revela la existencia de un conflicto, también desenmascara este asunto. Satanás, que se rebeló contra Cristo. Y notad, en el Edén encontramos a Jesús y su verdad. Jesús les dice a Adán y Eva: tenéis que obedecer para seguir viviendo. El día que pecareis, dice Dios, ¿qué ocurrirá con vosotros? Moriréis. O sea, el hombre recibió inmortalidad condicional. Estaba condicionada a la obediencia. Y hasta los que son igual que yo tan enamorados de San Juan 3:16, ahí dice eso. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? ¿A quién prometió vida eterna Jesús? Solo a los que crean. Y el diablo es tan astuto que dice: no necesitas creer, si no puedes tener vida eterna en el cielo, te la voy a dar en el infierno. Pero a Juan 3:16, ni en el infierno le da vida eterna. Dice que la vida eterna es solo para los que creen. Pensadlo, porque es verdad. Jesús dijo que el hombre que recibió inmortalidad condicional, condicionada a la obediencia, si pecaba, iba a morir, porque como leyó muy bien Rafael en 1 de Timoteo 6, 15 y 16, Dios es el único que tiene inmortalidad. Pero el diablo, hablando con Eva, dice: ¿qué es eso que dijo Dios por ahí? Que no pueden comer de ningún árbol de allí, de los que hay en el huerto. No, podemos comer de todos, pero de este dijo Dios no, porque si comemos vamos a morir. Y Satanás le dice: no le crean a Dios. Yo os digo, dice Satanás, que no importa lo que hagáis, no moriréis. ¿No tenemos aquí en el gran conflicto frente a frente las dos posiciones? Y yo me quedo con la revelación de Jesucristo.
Creer en que el pecador es mortal es revelación de Dios. Y la ciencia lo atestigua. El cerebro destruido no puede pensar, no piensa más. El muerto duerme. Fue el diablo en el Edén, en la primera sesión de espíritus, cuando un espíritu, Satanás, usó como medium a alguien que no podía hablar, una serpiente, que proclamó la doctrina de que los muertos no iban a morir, de que los muertos iban a seguir viviendo. Y es entonces razonable entender que en el gran conflicto, y notar que esa doctrina de la inmortalidad incondicional entró en el Edén al mismo tiempo que el pecado, entraron juntas. Son hermanas esas dos cosas, pecado y la idea de que los muertos no mueren. Pero la palabra de Dios es clara. Ahora, vayamos a esto del conflicto, porque está muy claro en la Sagrada Escritura, en Apocalipsis capítulo número 12, Apocalipsis capítulo 12, versículos números 7 al 9, en la página 1149, página 1149, Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, ¿me los lees, Rafael? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo. ¿Qué es lo que hace Satanás? Engaña al mundo entero. En ese gran conflicto, Satanás se reveló y él engaña al mundo entero. Por lo tanto, no os sorprendáis de lo que estamos descubriendo hoy. En Apocalipsis Dios revela el misterio de la muerte, y en la Santa Biblia en general también. No da el tiempo para leer todo, pero Romanos capítulo 5, versículo 12, declara que por el pecado entró en el mundo la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Hoy leímos en Ezequiel 18:4, me lo lees de nuevo, Rafael, como lectura de comprobación, ¿qué pasa con el alma? Isaías 51:12, que no nos va a dar el tiempo para leer, pero está en la hoja guía, enfatiza que el hombre es mortal. Ahora, ¿qué parte del hombre muere? ¿Me lees, Rafael? Y aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Por eso es que Jesús nuestro Señor dijo que los muertos duermen, están inconscientes. En Eclesiastés 9:5 dice, nada saben, están inconscientes. No tienen parte en todo lo que se hace debajo del sol, están inconscientes. ¿Va quedando claro hasta aquí? ¿Puedo la mano de los que les va quedando claro? ¿Y hasta cuándo quedarán inconscientes? No, no será eternamente, no. Ved lo que dice, por ejemplo, en la pregunta 8, en la página número 668. Página 668, Isaías capítulo número 26, el versículo 19. Rafael lo vas a leer. Tus muertos vivirán. Tus muertos vivirán. Es en el futuro. Tus muertos, hoy muertos, vivirán en el futuro. Sigue leyendo. Tus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Amén. Esta es promesa de Dios. Y notad qué bonito lo dice en el Nuevo Testamento en la página 1096. Página 1096, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 14 al 16. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Si creemos, vamos a completar, que Jesús murió y resucitó, así también, o sea, de la misma manera como Jesús murió y murió de veras, y resucitó de veras, también de veras van a resucitar los que durmieron en él. La muerte un sueño otra vez. Sigue leyendo, Rafael. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Vamos a completar. Y los muertos en Cristo resucitarán. Bendita promesa. Resucitarán primero. Pregunta 9. ¿Y qué hará Jesús con la muerte al fin del milenio? Vamos ahí en la página 1156. Permitidme leer este pasaje de esperanza. En Apocalipsis capítulo 20, el versículo 14. Y la muerte y el Hades, o sea, el sepulcro, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda va a acabar incluso con la muerte. Pero eso de la muerte segunda lo voy a explicar en la sesión número 20, donde dedicaremos 1 hora y media a entender lo del lago de fuego y azufre que arderá al final del milenio, qué es el castigo por los siglos de los siglos y qué es la muerte segunda. Todo eso dejadlo para aquella oportunidad, porque ahora no va a dar el tiempo. Pero vamos a ver todavía un poco más lo que dice en 1 Corintios 15, 26, en la página 1065, en relación con esto que declara Apocalipsis, 1 Corintios 15, 26, esto de la muerte segunda, que incluso la misma muerte va a ser destruida en ocasión de la muerte segunda. Dice Pablo, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Completad, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El Señor Jesús terminará con la muerte. Por eso vuelvo a Apocalipsis capítulo 21 en la página 1156 para la pregunta 10. ¿Cuándo dará Jesús la vida eterna a los fieles? Después leed el pasaje de 1 Corintios 15 que es muy hermoso, pero leamos en Apocalipsis, nuestro libro de estudio, el capítulo 21 versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Al final del milenio, que lo repasamos con las diapositivas esta noche, no habrá más muerte. El Señor terminará con el pecado, terminará con Satanás, terminará con los rebeldes, pondrá todo en su lugar, dará lugar a los cielos nuevos y la tierra nueva en los cuales mora la justicia, y allí no habrá más muerte, ni habrá más clamor ni dolor, porque todas estas cosas, el sistema actual de pecado que fue instaurado por Satanás, ya no serán más. Y yo me estoy preparando para ese día por la gracia de Dios, y espero que vosotros también. Por eso os animo a hacer la decisión que aparece al final de la hoja guía. Habiendo analizado con oración lo que la Santa Biblia enseña acerca del estado de los muertos, acepto por la fe la esperanza cristiana de la resurrección y pido a mi Señor que me guarde fiel para el día glorioso de su venida. ¿Cuántos aceptáis hacer esta decisión? Puedo ver las manos. Firmad allí en la hoja guía y guardadla poniendo la fecha de hoy también como recuerdo de la buena decisión que habéis hecho estudiando con la palabra de Dios lo que Apocalipsis revela acerca del secreto de la muerte. ¿Os resultó bueno el tema de hoy? ¿Cuántos creéis que valió la pena venir? ¿Puedo ver las manos? ¿Os puedo decir una cosa importante que es verdad? Hoy valió la pena venir porque fue bueno, pero lo de mañana es mucho mejor, no podéis faltar. Y si no aprendéis lo de mañana, pasado y la siguiente, os costará entender lo del anticristo y del 666. Son escalones para entender lo otro. Hasta mañana. Los que no habéis recibido el curso bíblico del hogar, que es muy bueno y es gratuito, pedidlo a la salida y os lo enviarán. Lo mismo los que no habéis recibido, aunque lo hubieseis pedido porque se nos perdió la lista, lamentablemente me da vergüenza, pero es verdad. Los símbolos del Apocalipsis, el que no lo recibió, pídalo a la salida para poder recibirlo y que anoten el número de inscripción, y el que no está inscrito dé la dirección y se lo mandamos igual. Hasta mañana y que Dios os bendiga.